pasa a vosotros. Estamos ya en nuestra tercera lectura de nuestra primera porción del libro de Levítico. Esta porción que se llama y llamó. Y estamos ahora en el capítulo 2 a partir del verso 7. Aquí nos va a hablar sobre las ofrendas de alimentos, de la obligación del uso de la sal en las ofrendas y acerca de las ofrendas vegetales. Dice el verso 7. Y si una oblación de alimentos en cazuela fuere tu ofrenda, de harina fina con el aceite se hará, y traerás a la oblación de alimento que se hará de estos para Dios, y la acercará al sacerdote, y la acercará hacia el altar. Y alzará separando el sacerdote a la oblación de alimentos a su porción memorial, y la incinerará en el altar, ofrenda ígnea de aroma que se acepta con complacencia para Dios. Y el sobrante de la oblación de alimentos será para Aarón y para sus hijos, lo más sagrado de los sagrados de las ofrendas ígneas de Dios. Y toda oblación de alimentos que acercaréis para Dios no será con levadura, con fermentación, pues todo leudo y toda miel no incineraréis de él una ofrenda ígnea para Dios. Vemos que de estos panes que se traen, la harina que se trae, no se harán con levadura. Los 3 tipos de panes eran sin levadura. Estos serán preparados con diferentes cantidades de aceite de oliva. Los panes ácimos eran amasados con el doble con respecto a las hogazas ácimas. Y los hojaldres ácimos se amasaban sin aceite. Todo esto, por supuesto, tiene su representación, el porqué de cada cosa. Y acabamos de leer también que no se debe acercar ni miel ni levadura. Y esto también tiene un significado. La miel representa la tendencia humana de pasarse la vida buscando cualquier cosa que sea confortable y placentera. La levadura representa la tendencia innata de exagerar las cualidades de uno, el instinto de anhelar el honor y la glorificación propia. Tanto la masa con miel como la masa con levadura no se pueden llevar al altar. Esto es para enseñarle a la persona que para servir a Dios de todo corazón debe aprender a controlar esas tentaciones. Y pues no ordena que ignoremos del todo estas cualidades innatas que tiene el ser humano, porque fueron puestas por el Creador mismo, lo que es la búsqueda del placer y también la búsqueda del honor propio, la levadura, el elevarse uno mismo. Pero debemos enfocarlas pues con respecto hacia las cosas de nuestro Dios. ¿De qué manera? Pues que si anhelamos tanto ese honor, quizá, pues sería afanarnos en buscar el reino de Dios y su verdad, porque de ese modo seremos llamados o seremos convertidos, transformados en reyes y en sacerdotes. Tendremos ese honor que queremos ahorita, pero en el futuro, es la promesa alcanzar. Entonces sería el buscar constantemente las cosas de Dios para entonces alcanzar ese honor que quiero. Podría ser de esa forma. Ahora, la búsqueda de placer lo vemos en la humanidad, que se sienten vacíos. Quieren algo de placer, lo obtienen y después viene el aburrimiento porque ya lo tuvieron y están buscando cosas nuevas. Y lo mismo, cuando lo obtienen, sienten ese vacío. Entonces, ¿cuál sería la manera de cómo enfocarlo? Pues en buscar ese placer o ese deleite por las cosas de nuestro Dios. Y bueno, por esto prohibía la Escritura el presentar las ofrendas de este modo, con miel o con levadura. Una enseñanza hasta nuestros días. Ahora, seguimos leyendo verso 12. Como ofrenda de primicias habrán de acercar a ellos ante Dios, mas al altar no ascenderán para aroma que se acepta con complacencia. Es decir, estas frutas, esta levadura se podían llegar a ofrecer, pero era la ofrenda de las primicias, o sea, los primeros frutos de la tierra. Pero, dice, no va a ser aroma de complacencia, no se va a acercar al altar, no se van a quemar. Pueden ofrecerlas, pero no, digamos, como todo lo que hemos visto, en el altar. Dice el verso 13, a cambio de la miel de la levadura, dice,
Y toda ofrenda de tu oblación de alimentos, con sal salarás, y no cesarás anulando la sal del pacto de tu Dios Todopoderoso de encima de tus oblaciones de alimentos. Encima de toda ofrenda tuya acercarás sal. Vemos que la sal tiene dos propiedades. Podríamos decir una negativa o una positiva. La sal, si es del lado negativo, pues sirve para corroer, para descomponer las cosas. Pero también del lado positivo sirve para preservar los alimentos. Entonces, de este modo, al acercar una ofrenda con sinceridad, con buena intención, de una manera apropiada, pues acerca o mantiene tanto al pueblo como a la persona que lo ofrece. Por el otro lado, si no es de la mejor manera el llevar esta ofrenda, pues corroe a la persona, y lo vimos y lo vemos pues a lo largo de la escritura, cómo nos describe cuando el pueblo ya no hacía las cosas de corazón, con esa intención pura. Entonces, ¿qué pasó? Pues bueno, llevó a la destrucción del templo, llevó posteriormente al exilio. A nuestros días también este ejemplo es muy aplicable. El cómo servimos, dice el texto, que toda palabra sea sazonada con sal. Esto es, nuestro hablar, nuestras acciones, nuestro vestir, todo sea de una manera adecuada. Es manteniendo este pacto que está estableciendo aquí, pero que sea con el propósito de conservar, de preservar, no con el propósito de corroer y destruir. Continuamos, verso 14. Y si acercareis una oblación de alimentos de primicias para Dios, de espiga madura, tostada en el fuego, cereal triturado tierno, acercarás a la oblación de tus primicias. Y colocarás sobre ella aceite, y pondrás sobre ella incienso. Una oblación de alimentos es. E incinerará el sacerdote a su porción memorial de su cereal triturado y de su aceite, sobre todo su incienso, una ofrenda ígnea para Dios. Y pues hasta aquí concluimos con nuestra tercera lectura. Si Dios permite, continuaremos el día de mañana. Pasa a vosotros.